Bienvenidos a su primera clase de ciencias del día 14 de abril para sexto grado. Como hemos venido viendo desde antes, las flores tienen una suma importancia en la parte de la reproducción de las plantas. Se puede decir que es su función principal, no tanto que se vean bonitas, porque las flores se ven bonitas porque necesitan atraer a los agentes polinizadores para su reproducción. Entonces, las plantas necesitan de la flor para su reproducción. Ahora bien, ¿qué es lo que necesita la flor? Una de las funciones más importantes de la flor es la polinización, ya lo dijimos. El polen de la flor proviene del estambre y contiene el gameto, esta es la parte masculina. La contribución reproductiva masculina, como decía acá, y una vez se haya reproducido la polinización, el polen masculino es transferido a las estructuras femeninas, llamados pistilos y estigma. Y hay plantas que tienen flores con estigma y polen, por lo que pueden polinizarse a sí mismas, es decir, tienen tanto la parte femenina como tienen la parte masculina. Por lo tanto, es muy fácil para ellos poder reproducirse. Pero hay otras que solo tienen pistilos, por ejemplo, o incluso solo los estambres. El polen puede pasar de flor en flor a través de insectos como las abejas o puede ser del aire. Generalmente las flores con colores llamativos, impactantes aromas, suelen depender de insectos para la polinización. De hecho, su aspecto es para atraerlos. Esas son las flores y sus partes que habíamos visto en la clase anterior, como la parte femenina del gineceo, que es el estigma, el estilo y el ovario, y la parte masculina, el androceo, que es la antera y el filamento, ¿sí? Y las demás partes que ya hemos visto en nuestras clases anteriores. Ahora bien, dependiendo de cómo se reproduzcan, hay tres tipos de flores, es decir, están las plantas hermafroditas, las dioicas y las monoicas. Cada una tiene una función diferente. Por ejemplo, las hermafroditas son flores que tienen ambos órganos sexuales en una misma flor. Es decir, se dice que es una flor hermafrodita, es decir, son aquellas plantas que poseen los órganos masculinos y femeninos en la misma flor. Algunos ejemplos muy comunes de las plantas son las que cultivamos, como el tomate, la manzana, leguminosas en general, cítricos, chile, café, etc. Todas estas tienen la característica que en una misma flor están ambos órganos, los masculinos y los femeninos. En cambio, las monoicas son plantas que tienen la parte masculina, tiene también las dos partes, las masculinas y femeninas, pero no en la misma flor. Ambos tipos de flores se encuentran en la misma planta y su polinización es regularmente por el viento. Generalmente las flores masculinas suelen situarse en el extremo de las ramas, es decir, por ejemplo, en cierta parte, cuando el viento sopla, suelen llegar a la parte femenina, ¿no? Entonces, suelen citarse en el extremo de las ramas o en lugares elevados, y con la finalidad de que el polen pueda ser dispersado y llegue a la flor femenina. Entre las plantas más cultivadas en esa característica son el maíz, el sorgo, el arroz, el trigo y las cucurbitáceas. Es decir, como pueden ver en la imagen, tenemos una planta de maíz. En la parte de arriba, donde dice la parte de la inflorescencia masculina y que dice flores masculinas, aquí se sitúa el polen. Cuando viene el viento y sopla, lo termina ubicando en la parte femenina que está aquí abajo. La diferencia con las plantas hermafroditas es que estaban en la misma flor, es decir, no necesitaban viajar o no necesitaban en sí del viento. Pero en las plantas monoicas no, en las plantas monoicas se necesita que el viento sople y termine arrancando el gameto que se necesita para que llegue a la parte femenina. Y el siguiente tipo son las plantas dioicas. Estas son plantas unisexuales, es decir, cada individuo tiene su sexo. Para que haya una reproducción sexual se requiere que haya dos ejemplares de distintos sexos para poder reproducirla llevando a cabo la polinización. Algunos ejemplos de plantas con estas características son la papaya, el kiwi, el pistache y la palma datilera. La diferenciación sexual claramente es un mecanismo de fecundación cruzado que impide la autofecundación, es decir, no se pueden autorreproducir. Necesitan la polinización que generalmente se produce por efecto del aire o de insectos, abejas, etc. Esta que ven acá son flores de papaya masculina. De hecho, el papayo, que sería el árbol macho, no puede producir frutos. En cambio, la papaya femenina sí produce frutos.
Existe también un papayo hermafrodita, pero será caso aparte, pero por lo general son así. Hay un papayo masculino y un papaya femenino. Y una papaya femenina. Entonces, siempre va a necesitar que un insecto o el viento lleve el gameto desde un árbol masculino hacia el femenino. Y por eso sus flores son diferentes. De hecho, como actividad para este tema, es que busquen las imágenes de cuál es la diferencia entre el árbol de papayo, la flor del árbol de papaya masculino y la flor de la papaya femenina, para que podamos ver cómo funcionan y cómo son de diferentes. Ok, hasta aquí la clase de hoy de la función de la flor. Muchas gracias por escucharlo. Copien el texto, están en Google Classroom, van a encontrar esta misma diapositiva que quiero que transcriban a sus cuadernos junto con las imágenes y hagan la tarea que será para entregar el día de mañana. Ok, muchas gracias y hasta aquí con la clase del día de hoy.